Hebreos tiene una gran división a partir del capítulo 10, ¿cierto? Y en los primeros 10 capítulos era fácil encontrar ciertas secciones muy bien delimitadas porque hacía referencia a temas también muy específicos y bastante puntuales. Pero a partir del capítulo 10 empieza a generarse microtemas o más bien consejos puntuales de diversos tipos. Esto nos obliga entonces, para poder tener una línea de pensamiento coherente y responsable, identificar esos temas en los que quiere enfatizar el autor en cada capítulo. Algunos capítulos naturalmente están unidos al siguiente, pero por razón de tiempo tratamos de agruparlas por capítulos y en ocasiones en varias secciones del capítulo. Hoy vamos a leer el capítulo 12 y vamos a identificar algunos temas que se repiten durante todo el consejo que está entregando el libro, pero que se enfatizan de manera especial en el capítulo que hoy nos corresponde estudiar. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y vamos a leerlo completo, con entendimiento y con buen ánimo. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida,
y en sus caminos no hay muerte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita instrucción y gracias por estos sabios consejos que hoy edifican nuestra vida y nos animan a implementarlos en nuestro caminar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Notamos entonces que hay palabras o calificativos que se repiten durante todo el estudio del libro. ¿Cuáles palabras hemos encontrado que se repiten una y otra vez? Sabio, necio, justo, injusto, justo, impío, negligente, diligente, mujer sabia, mujer necia, ¿cierto? Son palabras que se repiten una y otra vez y ya lo aprendimos en forma de paralelismo. En este caso, si observan detenidamente el capítulo, aunque hay varios temas importantes, se hace un fuerte énfasis en la palabra y el consejo, en la palabra y el consejo del justo y en la palabra y el consejo del impío o del necio. Y este padre entonces le está escribiendo a su hijo para que sea muy cuidadoso con las palabras que dice, pero también con las palabras que escucha. Y es bien interesante la centralidad de este tema en el capítulo, porque basado en muchos de estos textos, hoy es común en el evangelicalismo moderno, y cuando hablamos evangelicalismo moderno, hablamos de los grupos religiosos actuales, que usan textos como este para enseñarle a los feligreses, la palabra tiene poder. Y vale la pena hacer una aclaración. Creemos como iglesia que la palabra tiene poder. La pregunta es, ¿cuál palabra y qué poder? La Biblia nos enseña que la palabra de Dios tiene poder. Poder creativo, poder salvífico y poder santificador. Cuando hablamos de poder creativo, vemos que desde Génesis Dios dijo, ¿y qué pasó? Las cosas fueron hechas. Eso es poder creativo. Poder salvífico, porque es por la palabra de Dios que un muerto al creer puede ser trasladado de las tinieblas a la luz. Y poder santificador, porque a medida que nos sumergimos en su palabra, esta es poderosa para santificarnos y ayudarnos a seguir siendo a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Ahora, ¿nuestras palabras tienen poder? Sí y no. Depende de lo que quiera decir con eso. ¿Tiene poder para crear como Dios lo hace? ¿Tiene poder para salvar? ¿Tiene poder para santificar? Entonces, ¿cuál es el poder que podemos asignarle a las palabras de hombre? Si con eso queremos decir, nuestras palabras tienen capacidad para hacer bien a una persona o hacer mal al herirla, en ese sentido podríamos decir, sí, nuestras palabras tienen la capacidad de dañar un corazón. Tienen la capacidad de dañar la honra de una persona. En ese sentido, entonces nuestras palabras sí tienen poder. Pero nada tiene que ver con decir, si yo lo declaro, así se hace. Si yo lo proclamo, entonces lo recibo. No, mis hermanos. Así hacemos la diferencia entre el poder de la palabra de Dios y el poder, o más bien, para ser precisos, la capacidad que nuestras palabras tienen de dañar a alguien o de animarlo, de guiarlo por la vida o de guiarlo a la muerte. Teniendo esto en mente, vamos a notar que hay varios temas entonces que se tratan en el capítulo. Inicia este capítulo hablando de la importancia de amar la instrucción. Y esto pareciera ser tan sencillo de mencionar. Pero hermanos, nosotros pecamos no porque no recibimos instrucción, es porque no amamos la instrucción. Es porque aunque tenemos la instrucción delante, la ignoramos o nos rebelamos contra ella. Y hay varias ilustraciones que lo dicen. Basta con que coloquemos una puerta que diga prohibido entrar, para que nazca en el corazón nuestro un deseo de saber qué hay detrás de ella. Basta con que le digas a un niño, ese paquete no lo vayas a abrir, para que en el niño nazca el deseo de qué será lo que hay detrás de él. ¿Le faltó instrucción? No, nuestro corazón continuamente es inclinado
a ignorar o a desobedecer la instrucción. Y aquel que ama la instrucción, ama la sabiduría. Entonces, en este camino tenemos dos tipos de personas: aquellos que aman la instrucción y aquellos que la aborrecen. Aquellos que la toman convencidos de que es sabio acatar la instrucción que Dios nos da, pero hay otros entonces que aborrecen la reprensión y la corrección, y estos son ignorantes. Mis hermanos, así como amamos ser instruidos, debemos aprender a amar también cuando somos corregidos. La corrección duele, pero aborrecerla es una evidencia de ignorancia. Tenemos que aprender a tomar con amor la corrección, pues el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo amonesta, lo corrige. Y en la vida de iglesia, Dios ha provisto de la amonestación mutua para cuidarnos. Enojarnos cuando alguien nos corrige, nos amonesta de manera bíblica y por razones bíblicas, solo muestra nuestra ignorancia. Pero también dice entonces en varias líneas de este capítulo, una vez más, una consecuencia eterna para los justos y una consecuencia eterna para los injustos. Nota que una y otra vez insiste: oh hermanos, recuerden el tono, oh hijo mío, entiende que todos los seres humanos al final de su camino recibirán una recompensa, pero en su vida presente también. El justo de sus obras recibirá ¿qué? Vida eterna, porque ha sido justificado en Cristo. Pero el injusto, por mucho que acapare en esta tierra, al final solo recibirá una recompensa por todos sus esfuerzos. ¿Cuál? Condenación eterna. Entonces el escritor insiste: oh hijo, sigue la justicia, sé justo, pues no solo te irá bien en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Siempre que escogemos el camino de la justicia, el capítulo nos muestra que habrá bendición. Pero ojo con esto, nunca debemos utilizar esta promesa para decirle a las personas: obedece a Dios para que Él te bendiga. Es verdad que Dios bendice a quien lo obedece, niños. Esto es cierto. Obedecer a Dios trae bendición, pero mi motivación no es la bendición. Mi motivación debe ser amar a aquel que me salvó. La obediencia no es por el bien recibido, es por el dador de la bendición. ¿Pero viene bendición? Claro que sí. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay bendición por obedecer. Sí, pero no que esa sea la motivación. Y entender que esa bendición no siempre es presentada en la forma que a nosotros nos gusta. Escuchen esto: vivir de manera justa siempre trae bendición, sí, pero no siempre viene en el empaque que queremos recibir. Ojo con eso. Siempre va a haber bendición cuando caminamos rectamente, pero no siempre el empaque va a ser agradable a nuestros ojos, porque muchas veces esa bendición viene empacada en tribulación, en persecución, en dolor. Que el empaque no nos haga dudar del contenido. El camino justo siempre trae bendición. Y el justo permanecerá, mas el impío será quitado. En todo sentido, ya lo hemos visto. Mis hermanos, cuando escogemos el camino correcto, el Señor nos preservará y nos sustentará en esta tierra. No significa que no moriremos en el sentido natural, pero sí sabemos que la muerte no podrá retenernos, porque resucitaremos juntamente con Cristo. Y vuelve y hace una pausa. Es como si Él viniera hablando y otra vez vuelve y habla de la mujer. Y ahora dice: oh hijo, piensa muy bien en la mujer virtuosa. Recuerden que estamos hablando en una época de la monarquía.
¿Y qué hacía causar a la mirada de los hombres el poderío o el señorío del rey? Su corona, las incrustaciones de la corona, la cantidad de oro que exhibía la corona de un rey, tenía que ver mucho con su poderío. Y entonces le está diciendo a un hijo en medio de una época donde la monarquía era entendida: si tú pones tus ojos en la mujer sabia, en la mujer virtuosa, ella será a tu vida como es la corona a la cabeza del rey. Jóvenes solteros, lo que hace a una mujer valiosa como el oro no es su belleza externa, es la virtud que gobierna su corazón. Porque esa belleza, una vez sea puesta al fuego, se hará trizas como el oro falso. Pero solo la mujer virtuosa permanecerá en medio del fuego de la prueba. Esto anima entonces a los hombres solteros a entender que su requisito, o más bien su meta principal al elegir una mujer, no es cuán atractiva es en lo externo, sino cuánta virtud hay en su corazón, porque esa será la corona que llevarás puesta siempre. Pero si te fijas en una mujer que no es dada a la virtud, es sencilla la consecuencia. Será como carcoma en los huesos, tan doloroso como un hueso que está siendo destruido por una dolorosa infección. Produce un dolor interno. No es casualidad que la referencia que tome el escritor sea con los huesos. Eso duele en las entrañas. Y qué fácil es para un hombre que ha tomado una decisión afectiva por lo que ve en sus ojos entender las palabras del escritor. Porque como también lo vimos en otras líneas, la mujer necia o la mujer rencillosa es como argolla de oro en hocico de marrano. O sea, tenemos que entender hacia dónde debe apuntar el corazón del joven al querer escoger mujer. Pero ¿quiere decir que este texto no tiene importancia para nosotros los casados? Claro que la tiene. Pues esto también anima a la mujer a entender que su mayor tarea no es externa, sino interna. Y que o puede ser de gran honra para su marido o de gran sufrimiento para él. Mujeres amadas, sean como corona de oro. No sean necias que causan un dolor interno peor que una infección en los huesos. Pero también tendremos que encontrarnos con momentos en los que debemos buscar consejo. La escritura dice que en la multitud de consejo se halla la sabiduría. Y en este paso tenemos que ser muy cuidadosos porque todos en un sentido queremos buscar consejo. El problema es que cuando obramos con necedad, nuestro interés está en buscar consejo de aquellas personas que nos van a decir lo que queremos que nos digan para poder pecar confiadamente. Y cuando hacemos eso, estamos buscando consejo del necio, no del sabio. Es de sabios buscar consejo, pero buscar consejo de sabios, porque dice el texto que solo los pensamientos del justo son rectos en el versículo 5, pero todo consejo del impío es engaño, por bien que suene. Asegurémonos de pedir consejo a personas sabias, porque todo consejo del impío, por sensato que parezca, es engaño y siempre terminará conduciéndonos a la muerte o al sufrimiento. No habrá impío que salga bien librado en su muerte ni en su vida presente. Como el salmista, pueden haber muchas ocasiones en las que nos preguntemos: Señor, ¿pero por qué los impíos prosperan? ¿Pero por qué reciben riquezas de su maldad?
Debemos recordar las palabras del escritor de Proverbios. Mi querido hermano, habrá un momento en que Dios trastorne el caminar del impío. Y basta un solo soplo para disipar cualquier bien obtenido por el impío que se ha rebelado contra Dios. Mas la casa del justo, ¿qué? Permanece para siempre. Vuelve a ver la noción. El Señor se encarga de sostener y de cuidar a los suyos, a sus hijos, aquellos que ha justificado, para que permanezcan en el tiempo. Y esto tiene que ver con bendición presente y bendición futura. Hermanos, aunque todo lo que hacemos lo hacemos por la recompensa eterna, debemos estar seguros que en este tiempo presente también recibiremos recompensa y bendición por vivir conforme a los términos del Señor. El que escucha al sabio y el que es sabio será recompensado, será alabado por las personas. Mas el perverso, tarde o temprano, será menospreciado. Luego en el versículo 9 hace un contraste entre el despreciado y el que se jacta. Pero la intención que tiene acá no es estimular el que ganemos el desprecio de las personas. No, lo que está diciendo es la jactancia es mala. El orgullo y la altivez son malas. ¿Por qué? Porque hay muchos que se jactan de ser mucho o tener mucho cuando ni siquiera tienen que comer. Mejor le va el que es despreciado y rechazado por muchos, pero tiene personas que le sirven. Lo que está mostrando es la insensatez del orgullo. El orgullo es una careta que trata de esconder la pobreza, la escasez, la ignorancia, pero al final no trae ningún bien. No demos lugar al orgullo en ninguna de sus presentaciones. No tratemos de ganar respeto mintiendo acerca de nuestra verdadera condición. Y trata luego en el versículo 10 de otro aspecto en la conducta de aquel que es sabio, aquel que es sensato, aquel que es justo, en el trato a los animales, en el trato a las bestias, en este caso, aquellas personas que utilizaban, llámese, burro, mula o caballo para transportarse. Se veía si eran hombres justos en la forma como trataban la bestia en la que se movilizaban. Pero ojo, una de las cosas que tenemos que enseñarle desde ya a nuestros hijos y a todo creyente es que aunque no humanizamos a los animales, aunque no los tratamos como si fueran personas, somos buenos administradores de la creación y tratamos con respeto a los animales como animales. Los cuidamos, evitamos maltratarlos, evitamos lastimarlos. Porque aquel que es cruel con un animal, lo que está mostrando es su condición. No permitan que los niños den un maltrato a los animales, porque eso tendrá también una evidencia, y si no se le pone freno, de cómo tratará a las personas en un futuro. Es interesante saber, pero en diferentes artículos que se habla literalmente de asesinos en serie o de personas que tuvieron fuertes trastornos con impactos sociales significativos, siempre mostraron un maltrato a la creación y una ausencia de personas que les enseñara a administrar correctamente la creación. Entonces, mucho cuidado. No ignoremos cuando vemos un niño que está lastimando un animal. Enseñémosle desde el comienzo que la creación es de Dios y debemos respetarla, debemos cuidarla. Eso sí, jamás humanizarla, jamás volver a los animales en hijos, jamás darles un trato similar a los seres humanos, porque los animales y los humanos distan en su valor. El ser humano tiene una dignidad y un valor superior al de los animales, pero esta condición no significa que nos sea lícito maltratar o herir la creación.
Y luego vuelve a hablar del diligente y el negligente. Y vuelve a animarnos a decirnos, oh iglesia, oh aquellos que quieren transitar el camino de la sabiduría y escuchan la voz de la sabiduría. Sean diligentes y no negligentes. El que trabaja diligentemente come. El que no trabaja, que no coma. Pero el que sigue al vagabundo es falto de entendimiento. Es curioso ver a personas pidiendo consejos de cómo invertir su dinero a personas que se han quebrado y lo han perdido todo. ¿Cómo pedir consejo de alguien que es perezoso para trabajar, negligente en el trabajo, de cómo debo trabajar y cómo debo administrar los recursos? Cuando una persona es vaga en su actuar, mediocre en su trabajar, negligente en su responsabilidad, ¿qué está mostrando? Que es una persona necia. O puede ser también una persona injusta o impía. El texto nos llama a ser diligentes, pero también a buscar consejo del diligente y no del vago. Y generalmente el vago es bien codicioso. Quiere tener un mejor trabajo, quiere tener una mejor casa, quiere tener riquezas y propiedades, pero con muy poco esfuerzo. La codicia y la negligencia van tanto de la mano, porque el negligente quiere mucho, pero no trabaja para conseguirlo. Quiere que le llegue de la nada. Quiere que de la nada aparezca un tío rico que le deje la herencia, pero no quiere sudar ni trabajar. Mucho cuidado, porque el codicioso quiere más, así sea con medios ilícitos. Mire lo que dice el versículo 12. Codicia al impío la red de los malvados, es decir, quiere conseguir, así sea con métodos pecaminosos. Cuando una persona te hable de conseguir a través de medios de pecado, aléjate, porque muy seguramente tiene dos características. Es un vago que no quiere trabajar y quiere hacerse rico con poco esfuerzo, y es un codicioso que no tendrá problema en involucrarte en negocios torcidos para hacerte promesas que no puede cumplir. ¿Por qué? Porque el impío siempre hace juicios injustos. Mire lo que dice, el impío se enreda en la prevaricación de sus labios, es decir, emite juicios injustos. No nos extrañemos cuando el impío profiera juicios injustos, que con sus palabras salte a la verdad y a la justicia, porque su condición no le permite otra cosa, porque de la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. Mas el justo es librado de la tribulación. El hombre justo será saciado del buen fruto de su trabajo. Mire esto, hermano. El que es diligente en trabajar, cosecha de su trabajo. Administra bien lo que tiene y sus manos serán recompensadas. El diligente se sentará en la mesa de los reyes, ejercerá autoridad sobre otros. Mas el negligente estará siempre en esclavitud, es decir, subordinado al liderazgo del diligente. Mire lo que dice el versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio siempre está confiando en sus grandes planes y proyectos. Siempre está hablando de sí mismo y de su conocimiento y habilidad. Confía en él.
cree que sus designios, sus planes y sus proyectos son correctos y todos los demás están equivocados. A mí no me vaya a decir que yo estoy equivocado. Ni usted ni nadie puede hacerme cambiar de opinión porque esta idea es la mejor de todas. Eso solo es una evidencia de necedad, porque el sabio siempre escucha consejo y está presto a replantear aún aquello que considera es la mejor idea. Recuerdo en una ocasión que el pastor Suje le enseñaba que se levantó con una idea asombrosa que cambiaría para siempre el curso de su iglesia. Entonces fue a la reunión con el equipo de pastores de su iglesia, un grupo de 10 hombres, y se sentó para que todos lo escucharan y se maravillaran de su sabiduría y de su gran conocimiento. Y cuando presentó su idea, los pastores simplemente le dijeron: Sugel, estás loco. ¿De dónde se te ocurre tal disparate? Y al escuchar la opinión de sus hermanos, dijo: tienen toda la razón. Hermanos, eso es humildad. Y no quiero que piensen que estoy exaltando a Sugel por su humildad. Estoy tomando el ejemplo del pastor Sugel para decir que una persona que obra con sabiduría, sin importar cuán brillante piense que son sus ideas, siempre tendrá la humildad para dar margen al error. Y escuchará con atención a aquellos que le rodean. Una de las características del necio es que se deja llevar de la ira. Cuando una persona se deja llevar de la ira, del enojo, del resentimiento, del rencor, solo está mostrando su condición. La ira no es una característica que se enseñorea de un corazón que ha sido traído a vida. La Biblia dice: enojaos, pero no pequéis. Y acá estamos hablando de una persona que continuamente es arrastrada por el enojo. Pero ¿saben algo? El prudente, a diferencia del necio, no se enoja con facilidad, sino que pasa por alto la ofensa. No se enreda en las ofensas. Hermanos, las ofensas son inevitables para aquel que quiere agradar al Señor. No nos enredemos en ellas. Hacemos por alto la ofensa y que eso sea una evidencia de que nuestro corazón camina en la prudencia. El justo habla verdad, el mentiroso habla engaño. Vuelve y lo repite. ¿A quién tenemos que buscar cuando queremos pedir consejo? No aquel que nos va a decir que podemos pecar como queremos hacerlo, sino aquel que nos va a decir aquello que sabemos que nos va a incomodar y que así nos duela, nos lleve a agradar al Señor. Pero luego dice: cuidado, porque hay hombres que usan su palabra como golpe de espada. Y es interesante que se refiera a hombre. No está hablando de necio, no está hablando de justo o injusto, está hablando del hombre en general. Porque este problema no solo está en el necio, en el impío, también en el creyente. Todo ser humano puede caer en este acto pecaminoso de usar la palabra como un golpe de espada que lastima, en lugar de hablar con la sabiduría que actúa como medicina. Nuestras palabras en este sentido de consuelo no son para dar latigazos a las personas con soberbia y dureza. El uso de nuestras palabras debe ser medicina a aquel que busca consejo. El que habla verdad permanecerá, pero el mentiroso durará poco tiempo, porque todo lo que se hace a escondidas tarde o temprano sale a la luz, y toda mentira tarde o temprano quedará expuesta. Y luego habla entonces de los pensamientos en el versículo 20 y dice: ojo, hay pensamientos que están enfocados al mal. Y aquel que permite que su mente se enfoque en el mal, está dejando que su corazón se llene ¿de qué? De engaño. Porque si permito pensamientos malos, voy a sentir mal y voy a actuar
mal. Pero el que piensa bien, ¿sabe qué experimenta? Dice el texto, alegría. Versículo 20, quien piensa bien experimentará alegría. Así que nuestra mente puede ser un terreno para malos pensamientos que nos llenarán de engaño y amargura, o pensamientos conforme a la verdad de Dios que inundarán nuestro corazón de mucha alegría. Hermanos, hacer el bien nos asegura que seremos librados de la adversidad. No temamos en medio de la prueba. No temamos en medio de la persecución. El Señor sostiene a los suyos en medio de la adversidad. Pero aquel que escoge la senda de la maldad y de la impiedad, le vendrán males tras males y tras males. Y vuelve el autor y se enfoca en la palabra para decir, ojo, ya les dije que no pidan consejo del insensato y el necio, pero tampoco usen su boca para decir mentira. La mentira no solo está mal, ¿qué dice Dios? Dios aborrece los labios mentirosos. Niños, la mentira no es mala porque su papá lo disciplina. La mentira es mala porque Dios aborrece el labio mentiroso. No podemos dar lugar a la mentira. Y Dios siempre se alegrará de los que hablan verdad. Hermanos, la mentira es algo detestable, despreciable delante de un Dios santo, santo, santo. Así que podemos concluir y ver cómo las líneas siguientes vuelven y enfatizan los pensamientos ya presentados. Luego vuelve y habla y dice, por favor, sean diligentes. ¿Quieren ocupar buenos puestos? ¿Quieren estar en posiciones de autoridad? Sean diligentes. Pero el negligente siempre tendrá que estar pagando impuestos. Lo que está diciendo, siempre tendrá que ser en un sentido esclavo. La diligencia provee lugares de honra. Y le dice a su hijo en el versículo 25, hijo, no des lugar a la ansiedad, no des lugar a la angustia, pues estar preocupados por cosas vanas y triviales causa tristeza. No demos lugar a la ansiedad, y bien Pablo enseña que presentemos con oraciones y ruego al Señor, con acciones de gracias, todas nuestras ansiedades, porque si no lo hacemos, causarán gran tristeza. Pero si vamos a la palabra que brota de los labios del sabio y a la palabra escrita que nos ha sido dada, en ella, en los momentos que intentan generarnos ansiedad y angustia, ¿qué encontraremos? Ánimo. Cuando estemos experimentando ansiedad o preocupación, busquemos palabra de ánimo en aquellos hermanos sabios que aconsejan con palabras que son medicina al alma, pero por sobre todo la palabra de Dios, que es la mejor medicina para un alma que está lidiando con la ansiedad y la preocupación, porque el justo será una buena guía al prójimo en los momentos de ansiedad y en los momentos de preocupación, pero no acudan al impío en los momentos de angustia, porque lo único que hará es que tomemos malas decisiones y terminemos errando. No seamos negligentes. Porque es tan grave la situación del negligente que aun si lograra cazar algo, dejará que se pierda porque no lo prepara para su consumo. Para Colombia tenemos una representación bien gráfica de esto. No sé, aquellos que veían programas de humor, teníamos un personaje serio que literalmente ese es el negligente.
siempre está anhelando lo que no tiene, pero nunca está trabajando con diligencia para conseguir. Y aun si lo consigue, lo destrozará con sus manos y dejará que se pierda por causa de su negligencia. ¿No se ha topado usted con personas? Y si recibiera 10 millones de pesos, y si recibiera 5, esos si no trabajan, son negligentes, son perezosos, y le llegan los 5 millones, le llegan los 10, le llega la herencia, y más se demora en llegarle que en despilfarrarla y perder todo lo que tenía. Así es el negligente. No es falta de recursos, es mala administración por su condición. Así que dice bien el autor, no hay mejor camino que la justicia, no hay mejor camino que la sabiduría, no hay mejor camino que la sensatez. Siempre estaremos con estos dos caminos delante, así que por favor podemos aplicar lo que acabamos de leer de la siguiente manera. Hermanos, mucho cuidado en la forma en la que aconsejamos, pero también mucho cuidado en aquellas personas a quienes les pedimos consejo. Mucho cuidado con la tensión que tendremos siempre entre la negligencia y la diligencia. Escojamos ser diligentes, pues en Dios tenemos todo lo necesario para hacerlo, no por la bendición, sino por honrar el nombre de nuestro Salvador. Pero seguros que al hacerlo recibiremos recompensa y bendición. Que si vale la pena, claro que sí, porque al haber sido justificados en Cristo y ser llamados justos, esperamos no solo una recompensa presente, sino una recompensa eterna. Y estamos seguros de que permaneceremos en Él, por Él y para Él. Pero aquel que no ha puesto su fe en Cristo debe estar seguro de algo. Sin importar lo que consiga en esta tierra, va a haber un momento en que todo sea trastornado y de no arrepentirse le espera una segura condena de la cual no podrá ser librado. Oh amada mujer, atiende el consejo, sé mujer virtuosa que sea corona al marido. Pues gran bien haces a tu esposo, pero también al nombre de Cristo, pues tus acciones harán que Él sea glorificado. Señor, muchas gracias por todos los consejos prácticos que el libro de Proverbios nos entrega. Ayúdanos a ser sabios para hablar y para aconsejar. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro trabajar, no por la bendición, sino para tu gloria, pero seguros de que la bendición vendrá. Que nuestra mirada esté en esa recompensa eterna, pues tú dices que los justos permanecerán para siempre. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna cosa podrá separarnos de tu amor. Y lo que tú has hecho en favor de tu pueblo asegura que estaremos eternamente contigo. Sabemos que somos llamados justos no por la calidad de nuestros actos, sino por tu obra expiatoria que nos ha justificado y nos ha redimido. Es por ti que hemos sido declarados justos. Guárdanos de confiar en nuestra propia opinión y ayúdanos siempre a seguir tu consejo y tu palabra, que es ánimo a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, feliz resto de semana, ¿cierto? Sería.